Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Yo puedo decir, dejar de decir mejor, mi gran satisfacción que hoy vamos a dialogar con un hombre de la envergadura intelectual y moral de el doctor Andrés Malamud. La verdad que es una gran satisfacción. Nos comunicamos Argentina con Lisboa y debo decir que es un investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, licenciado también en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en la Universidad de Europa en Florencia. Ha sido también investigador visitante en el Instituto de Heidelberg y en la Universidad de Maryland. Pero no queda ahí el tema, sí, seguimos con la presentación de un argentino que ha dejado una magnífica impresión en todo su accionario. Su interés de investigación abarca las instituciones democráticas, por supuesto, la política exterior y los procesos de integración regional. Sus áreas de geográfica de especialización en Europa y América Latina. Autor del libro El oficio más antiguo del mundo, secretos, mentiras y belleza de la política. Sus trabajos académicos han sido publicados en más de 20 países. También debo resaltar otra faceta de su accionar, el liderazgo interamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el desarrollo de América Latina, el Parlamento Europeo. Ha integrado, y con esto finalizo para abocarnos a la charla donde vamos a dejar claramente su postura, y digo que el diálogo interamericano, como dijimos, y por último, creo que él ha sido Latinoamérica de Ciencias Políticas y la Asociación Portuguesa de Ciencias Políticas. Sus columnas de opinión se publican en periódicos de varios países latinoamericanos, España y Portugal. Dejo esto para continuar con gran gusto con un hombre de bien, un gran caballero y un magnífico politólogo. Andrés, gracias por estar. Es una gran satisfacción que estando fuera del país podamos dialogar hoy en estos temas. Te dejo a vos para que en principio plantee el tema que prefieras en este momento. Muchas gracias, gobernador. Es un honor para mí volver a conversar con usted. En este momento estamos empezando a vivir lo que parece una tregua de una guerra que muchos temieron que fuera el prolegómeno de la Tercera Guerra Mundial. No es así. Nunca estuvo cerca de convertirse en la Tercera Guerra Mundial por una razón muy simple. Una guerra mundial se produce cuando potencias mundiales se enfrentan. Y aquí no había potencias mundiales en enfrentamiento. Ni Israel ni Irán son potencias mundiales. Pero alguien podía pensar, no, pero tienen aliados o protectores que son potencias mundiales. Estados Unidos del lado de Israel, China y Rusia del lado de Irán. Es cierto, pero esas potencias protectoras no lo son en grado de jugarse la piel por sus protegidos. Sí Estados Unidos por Israel, no China y Rusia por Irán. Al contrario, le dieron una palmadita en la espalda, le dijeron, seguí que vas bien, y cuando llegó el momento le dijeron, es hora de terminar, que es lo mismo que hizo Estados Unidos. Así que si no hay potencias mundiales con bombas nucleares que se enfrenten, no hay riesgo de guerra nuclear. Los riesgos acá son, por supuesto, para civiles, que siempre pagan el pato porque quedan en el medio, y para los mercados, porque en esta región del mundo, en Medio Oriente, se produce y se transporta la mayor parte del petróleo que el mundo necesita para producir combustible para sus barcos, aviones y camiones. Así que si la guerra se hubiera extendido, hubiéramos visto un aumento del precio del petróleo y una disparada de la inflación y de las tasas, lo que hubiera sido malo para la economía global. En parte por eso Estados Unidos los obliga a hacer una tregua
y en ese momento estamos. Una tregua de una guerra que era regional, con impacto económico global, pero no bélico. Mira, Andrés, yo digo, a veces adoptamos posturas que no la concebimos en la realidad o lo que pretendemos que ocurra en los países en los cuales estamos funcionando. Es decir, lo que dice el presidente Trump, lo que ocurre con Irán y después de golpe vamos a una solución de pocos días, pero después contradicciones. Entonces yo creo que tenemos que ser sumamente claros, expeditivos en esto, con todo lo que significa evitar la contienda y buscar la solución, pero creo que tampoco podemos abusar de las cosas que se van presentando y amoldarla a lo que cada uno quiere. Yo creo que es cuestión de muchos, de varios, buscar esta integración o estos temas que son de enorme trascendencia para el país y también para los sectores que han participado. Sé qué opinás vos, querido, vos ya lo dijiste bien. Es un tema sensible. Por un momento algunos temieron que estuviéramos en manos de locos. No lo estamos. Ninguno de los actores es irracional. Alguno puede ser menos inteligente, alguno puede errar el cálculo, pero Trump, Netanyahu y Khamenei, los líderes de Estados Unidos, de Israel y de Irán, tienen todos el mismo objetivo, que es permanecer en el poder. Por lo tanto, ninguno va a hacer nada que atente contra ese objetivo, su propia persistencia, su propia permanencia en el poder. Y eso es lo que están negociando. ¿En qué condiciones pueden salvar la cara para presentarse cada uno como ganador? Y es lo que les permitió esto de cruzarse misiles y balazos en las últimas horas. Que cada uno diga, terminó la guerra, pero yo disparé último. Y cada uno pretende con eso mantenerse gobernando su propio país. Destruir al enemigo puede estar en los papeles, pero el objetivo es permanecer uno. Destruir al enemigo es secundario comparado con la supervivencia política de los tres gobiernos y regímenes. Totalmente de acuerdo, querido Andrés, y digo que a veces utilizamos en beneficio personal todas las actitudes que no son claras y terminadas. Ahora, el mundo está con el problema, Andrés, ¿no? Independientemente de este que estamos evaluando y analizando. ¿Cómo ves esa posibilidad? Y después podemos entrar a nuestro país en este año donde hay elecciones. El resto del mundo tiene guerras, algunas que conocemos y otras que no. Conocemos la guerra de Rusia contra Ucrania, una invasión que no fue provocada por Ucrania. Conocemos mucho menos las guerras que tienen lugar en África en este momento, en Sudán, en el Congo, en la República Centroafricana. Conocemos, por supuesto, la guerra que se desarrolla en Gaza, una región de Palestina donde Israel todavía está desarrollando operaciones militares. Quiero destacar que en América Latina no hay guerras. Y por eso nos llama la atención las guerras que ocurren en todos los demás continentes, porque acabo de mencionar Europa, Asia y África. De los 4 continentes del mundo hay guerra en 3. No hay guerra en América. Y por eso naturalizamos la paz y pensamos, qué locos estos tipos, que en otros lados están intercambiando misiles. En realidad la condición de ellos es la condición natural de la humanidad. En América Latina construimos una zona de paz inesperada, que se basa en parte en lo que hicimos nosotros mismos, los argentinos, con nuestros vecinos. La experiencia de Argentina y Brasil de desistir de desarrollar armas nucleares y de generar un mecanismo de monitoreo mutuo que se llama ABAC, Agencia Argentina-Brasileña de Contabilidad Nuclear, permite que todo el tiempo los inspectores nucleares de ambos países sepan lo que están haciendo en las instalaciones nucleares del otro país. Si en América Latina tenemos paz, en parte lo debemos a nuestra historia de resolver los conflictos por el derecho y no por la guerra, y en parte a que Argentina y Brasil, que fueron rivales históricos, decidieron ser socios contemporáneos. En América Latina hay 3 países Sí. No, simplemente no, con tecnología nuclear, Argentina, Brasil y México, y todos la utilizan para fines civiles. Nuestro continente, en este aspecto, es un ejemplo para el mundo. ahora, Andrés, yo pensaba querías vos, y creo que lo haces en esta presentación que hicimos, América Latina y la Unión Europea, es un tema que se está trabajando en profundidad en este momento. Así es. Las Eh, negociaciones
que se Y, cerraron en la etapa política, ahora falta la ratificación por un acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Es un acuerdo que tiene tres patas, porque los europeos son muy complicados jurídicamente y entonces no entienden que un acuerdo puede ser comercial y punto. Le quieren agregar cooperación y diálogo político. La cooperación es dar plata para el desarrollo y el diálogo político significa coordinar posiciones en los organismos internacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas. Es muy el, difícil, sí, escucho. no, no, continuar, yo digo que me parece bárbaro lo que estás planteando. Creo que estos días, creo si no, es seguro, hubo una reunión en Estrasburgo donde estuvo el sector y la Unión Europea. Así es, los diputados del Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur con sede en Montevideo, viajaron a Yo, Estrasburgo. yo lo integro. ¿Perdón? Para Sur, en este momento, estoy participando en ese. Claro, exactamente. El Parlasur reúne a los cuatro países miembros del Mercosur y Venezuela tiene una posición medio rara y Bolivia acaba de integrarse, pero los socios fundadores todos participan, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que son los firmantes del acuerdo con la Unión Europea. Ni Venezuela ni Bolivia son parte de ese acuerdo. Entonces estuvieron en Estrasburgo, que es la ciudad fronteriza entre Francia y Alemania, donde tiene sede el Parlamento Europeo. Y ahí están intercambiando información, porque el Parlamento Europeo es clave para apoyar el acuerdo. No es el Parlamento el que decide, pero si el Parlamento vota en contra, el acuerdo no va a tener la aprobación. Es mucho más complicado obtener la ratificación en el Consejo de Ministros, porque ahí hay varios países que tienen posibilidad de vetar. No veta un solo país, necesita una minoría de bloqueo, que se constituye con un porcentaje de países en función de la población. Francia se opone porque defiende a sus agricultores que son menos competitivos que los nuestros. Italia por ahora también, pero es una posición que podría cambiar. Si Italia apoya el acuerdo, que ya es apoyado por Alemania, por España, por Portugal, entonces lo más probable es que el acuerdo sea ratificado en la Unión Europea. En el Mercosur, por una vez, estamos todos de acuerdo. Después de años de arrastrar los pies, de críticas de Brasil porque no protegía su industria, de críticas de Argentina, ahora están todos de acuerdo. Los cuatro países quieren avanzar en este acuerdo que ven sobre todo comercial. La Unión Europea no lo ve sobre todo comercial. Ve la parte del medio ambiente, ve la cuestión del proteccionismo agrícola y ve problemas de coordinación con Brasil, porque es un miembro del BRICS. Argentina rechazó ingresar, Brasil es miembro, y los europeos creen que el BRICS es una organización política antitética con la Unión Europea. Están equivocados, porque el BRICS es un foro, no es una organización. No implica ningún compromiso que pertenecen al BRICS. La prueba es que Irán es un miembro del BRICS. Israel lo está atacando y no hay ningún país del BRICS que haya hecho un movimiento de solidaridad más de las declaraciones públicas. Y ni siquiera todos, porque la India no se expidió a favor de Irán porque es aliada de Israel. Así que lo que vemos es que los BRICS no son una organización política, son un foro de diálogo que no tiene capacidad para concertar posiciones. Y lo destaco. Cuando Rusia invade Ucrania en 2022, Brasil vota en las Naciones Unidas para condenar. La India y China se abstienen. Y Rusia, por supuesto, vota en contra de la condena. Así que los BRICS originales, los fundadores, votaron las tres posibilidades, todos desparramados. La Unión Europea es una organización que impone obligaciones. Si uno firma un tratado, tiene que cumplir porque si no va a tribunales. Los BRICS no imponen ninguna obligación. Son un foro donde se encuentran y estar ahí no obliga a nadie a nada. Querido Andrés, lo que hablábamos ahora con el Mercosur, con la Unión Europea, yo recuerdo que cuando un viaje del presidente Menem invitó a dos senadores, bueno, entre los cuales estuve yo, y participamos ya entonces con eh, lo que acabamos de mencionar que ocurrió ahora, hace pocos días. Algo similar entonces, pero no por lo que ahora se constituyó en Mercosur, donde las reuniones son generalmente en Montevideo, sino entonces como legisladores participamos con los legisladores de la Unión Europea, que fue sumamente importante y trascendente, con una gran formación y gran definición. Y ahora, yo digo, Andrés, entramos a evaluar, analizar este año electoral en nuestro querido país.
dejo en buenas ¿Cómo no? manos para el análisis. Bueno, destaquemos entonces en qué consisten estas elecciones. Son elecciones intermedias para elegir legisladores, salvo en dos provincias, El que usted fútbol, conoce, ¿no? en Corrientes y en Santiago del Estero, se elegirán gobernadores también. En las demás provincias se elige solo diputados, salvo en 8 que se elige también senadores. Así que no es una elección presidencial, no es una elección ejecutiva, es una elección legislativa e intermedia. Con esta característica, que es cada vez más frecuente, ampliamente desdoblada. Los gobernadores tienen atribuciones para convocar elecciones en fechas separadas de las nacionales y las utilizan. Y esto es una rareza argentina. Las rarezas argentinas son las siguientes. Primero, el desdoblamiento. En México, Brasil y Estados Unidos, que tienen sistemas como el nuestro, presidencialismos federales, se vota todo al mismo tiempo, no hay diferentes fechas, no vota cada provincia en su momento, salvo las PASO, las primarias de Estados Unidos, porque las elecciones generales son simultáneas. Segunda característica argentina, tenemos partidos provinciales que no tienen base étnica, como en Corrientes conocen muy bien. En Brasil, México y Estados Unidos no existen, están prohibidos los partidos provinciales. Y en España, que están permitidos, son partidos de base étnica, los partidos catalanistas o vascos defienden una cultura, una lengua diferente. Nosotros, ¿verdad? Nadie defiende el idioma correntino o neuquino. Son partidos estrictamente políticos y no son, por supuesto, separatistas. Tercera característica, Argentina es el único país del mundo donde su Cámara de Diputados se elige por mitades. O sea, hay mucha inercia. Si un partido sacara el 100% de los votos, cosa que no va a ocurrir, pero supongamos que saca el 100%, gana el 50% de la Cámara. La foto de la Cámara de Diputados refleja las dos últimas elecciones, no la última. Por lo tanto, Te los digo, cambios son más suaves. ya pasó una visita. El autonomismo es partido nacional ahora, el primer partido de la Argentina en 1878, cuando Claro, Adolfo Nara. felicitaciones. Eso Sí, es muy importante. Hay partidos que tienen mucha fuerza en la provincia, pero son nacionales. El autonomismo es otro, es uno. El socialismo es otro, que es un partido nacional y sin embargo solo gobernó Santa Fe durante un tiempo. Son partidos muy arraigados localmente, muchas veces basados en el prestigio de sus dirigentes. perfecto. ¿Y cómo estás viendo para el país, teniendo en cuenta que Milei triunfó en las últimas elecciones nacionales, que ahora pareciera que eh, están en el 20 y tantos por ciento, y también la reacción de la gente que a veces se muestra muy remisa a participar? Buen punto, porque lo que estamos viendo es que en todas las elecciones provinciales que hubo hasta ahora hubo una reducción de la participación. Pero no hagamos Es, catastrofismo. En ningún caso descendió de la mitad. Habitualmente hablamos de entre un 55 y un 65% de participación. El problema es que los argentinos, que nos socializamos durante la transición democrática, estamos acostumbrados al 80% de participación. Entonces, cuando vota el 60% nos parece que la gente está decepcionada. Puede ser que esté decepcionada. También hay otros elementos que influyen. Por ejemplo, el envejecimiento de la población. Hay más electores mayores que no tienen la obligación de participar, pero están en el padrón. Esa gente tiene más dificultad o menos obligación, vota menos y se reduce la tasa de participación. Lo mismo los jóvenes de 16 a 18 años, amplían el padrón, pero así no están es. obligados, participan en menor frecuencia y por lo tanto no es alarmante la reducción en la participación, es una señal de alerta. Los partidos políticos tienen que preguntarse si pueden hacer algo para movilizar mejor, pero no significa que la democracia esté negada o repudiada por los ciudadanos. Al contrario, lo que vemos es que hay un cierto proceso de removilización. Y esto es sobre todo incentivado por liderazgos nacionales de la Libertad Avanza o provinciales. Hasta ahora, todas las elecciones provinciales fueron ganadas por los oficialismos, salvo los porteños, salvo la capital federal. El resto la gente ratifica una vez detrás de la otra a sus gobernantes provinciales. Ahora, en estas elecciones eh, hubieron una serie de cuestiones que se tienen que dilucidar. Y como vos decías, Andrés, en octubre son las legisladores nacionales en el, que a lo mejor en ese tema el gobierno nacional tenga el deseo o la intención de que se llegue a solucionar los problemas que a veces provoca la
falencia en cuanto al número de legisladores que le compete a cada uno. De todas Así es. maneras, lo que es importante que el Parlamento actúe más asiduamente y que esté presto que esté con el propósito de solucionar y de legislar en serio. Yo creo que no se puede aparecer a, a un problema de funcionamiento de las cámaras, sino que lo que habría que hacer es trabajar, ir a la reunión de bloque, a las reuniones de las distintas comisiones y darle toda la importancia que tiene este tema. Y yo De me acuerdo. fijo en que los gobiernos, la ley de coparticipación federal no ha sido sancionada, tampoco la de defensor del pueblo. Yo creo que estas son las falencias que a veces hace que la gente no participe en la medida que todos pretendemos. Yo dejo a tu criterio y te dejo también, quedan 4 minutos para que vos con total tranquilidad expreses tu pensamiento y un análisis de lo que estás haciendo en forma magnífica. Le agradezco y confirmo primero lo que acaba de decir. El Congreso está en mora, está en falta con ciertas leyes que son requeridas por la Constitución reformada en 1994, entre ellas la Así de es. coparticipación, que es muy complicada porque requiere el consentimiento de todas las provincias. Pero la gente en general cuando vota aprecia los cargos ejecutivos y en las elecciones legislativas vota a favor o en contra de los ejecutivos en el cargo. Por eso es altamente probable que si la inflación sigue el camino descendente, el gobierno tenga un éxito legislativo en octubre. Un éxito que no va a ir mucho más allá del 40%, que es un gran número para una elección legislativa. El tema es que la oposición está disgregada, y sobre todo el desconcierto y la fragmentación de la oposición, lo que mantiene la política concentrada alrededor del partido presidencial. Y esto marca precisamente cuál es el sol alrededor del cual gira la política en un país presidencialista, que es precisamente el presidente. Esto no significa que el presidente sea todopoderoso, sino que cuando el presidente está perdido o disperso, el sistema se desorganiza. El sistema se organiza a partir del presidente y del partido que le encarna. Este presidente, como uno de hace 80 años, Perón, está constituyendo un partido político, lo está formando desde el poder. Lo que estamos viendo es que los partidos en la oposición están desordenados. El futuro político argentino depende de cómo se reestructuran estos partidos. Y lo que estamos viendo hasta ahora es que lo hacen alrededor de los gobernadores. En el fondo, Argentina sigue siendo en el siglo XXI lo que era en el siglo XIX, un conjunto de provincias que se pueden coordinar mejor o peor. Cuando se coordinan mejor, tenemos un país próspero. Cuando se coordinan peor, tenemos problemas económicos y políticos nacionales. Perfecto. ¿Y cómo ves vos, cómo crees vos que Andrés, que hay que comenzar a funcionar? Bueno, las pasos desaparecieron, las internas están vigentes, pero a veces eso acarrea confrontaciones que son, a mi criterio, inútiles. Yo pienso que tenemos que dar de lado las cuestiones que han dividido la política argentina y tratar de que cada uno, con su esfera de acción, en su trabajo permanente, encuentre que todos queremos o tenemos un fin fundamental, que el país funcione, que nuestras instituciones valgan, que todo esto tiene razón. Yo te dejo 1 minuto para que vos, con Perfecto. tu Entonces le cuento magnífica... entonces. Tuvimos históricamente liderazgos partidarios. En este momento los partidos están en baja en todo el mundo. Se ha diluido su función representativa. Mantienen su utilidad como instrumento de gobierno, pero ya no hace falta un partido para ganar una elección. Y ahí tenemos a Javier Milei como prueba de ello. Si esto es así, es fundamental que los dirigentes, a título personal, tengan una relación de cooperación. Ya no hace falta los pactos o las alianzas entre partidos políticos. Hace falta la buena relación personal, una buena química, una negociación franca entre dirigentes clave, que a su vez la boleta única de papel va a promover. La boleta única de papel lo que hace es diluir todavía más la entidad de los partidos y resaltar todavía más el peso de los dirigentes. Si esto es así, necesitamos más humanidad, más contacto, más cafés, más asados y más ojo a ojo entre las personas que gobiernan. Porque así las organizaciones valen menos y los líderes valen más. Te agradezco muchísimo, querido Andrés.
Pero agrego una cosita, pensar que somos argentinos y que tenemos que tener en cuenta cuál es el interés de la nación y también de la patria en definitiva. Y no asumamos, debemos asumir mejor las culpas que nos competen, porque acá a veces decimos que la culpa es del otro y no de uno, y creo que esto es lo que tenemos que tratar de repetir y de concientizarnos. Andrés, querido, te agradezco muchísimo tu presencia. Ha Un sido un gran placer. en el Corriente de Pensamiento. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Estamos Un en abrazo contacto. muy grande. Hasta pronto, Eh, Pocho. gracias, gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. ¿Tenés Galicia? ¿Tenés atención 24/7? ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos, tenés Galicia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. En estas conclusiones, quiero agradecer con mucha satisfacción la presencia en nuestro programa de un hombre de la envergadura moral e intelectual de Andrés Malamud. Quiero decir simplemente lo siguiente: cuando la gente que piensa con grandeza, con espíritu constructivo, la gente que piensa en los grandes intereses de la nación a la que pertenecemos, es mucho más fácil lograr coincidencias, cualquiera sea el sector al que uno pertenezca. Tenemos que dejar de lado los enfrentamientos, las cosas que no conducen a nada, y colocarnos en una posición totalmente constructiva y de amor al país. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.